opinión en Biobío. Alfred Nobel nació el 21 de octubre de 1833 en Estocolmo, Suecia. Al momento de morir, el 10 de diciembre de 1896, en San Remo, Italia, era un hombre rico y bastante conocido internacionalmente. Pronto se convertiría en una figura cuyo reconocimiento seguiría creciendo a través del tiempo, especialmente después que se estableció el premio que llevaría su nombre, el famoso Premio Nobel, uno de los galardones más importantes en diversas disciplinas. En 1842, Alfred, sus dos hermanos y su madre se trasladaron a San Petersburgo, donde vivía el padre de familia. En general, careció de enseñanza formal. No tuvo en la escuela ni en la universidad, salvo un año por ahí, sino que tuvo un tutor particular que se sumó a sus aprendizajes autodidactas. No obstante, era evidente su capacidad intelectual y madurez, que le permitieron adquirir conocimientos en química y aprender inglés, francés y alemán, además del ruso y el sueco que dominaba por los países donde residió. Era aficionado a la literatura y a la filosofía. Entre sus intereses y responsabilidades profesionales se incluían los viajes. De hecho, conoció el continente americano. Pasó un tiempo en París y falleció en Italia. Su momento clave se produjo cuando experimentó con nitroglicerina y consiguió producir una explosión en 1862. Luego patentó el invento en Suecia, en lo que se llamó el inflamador Nobel. El proceso no estuvo exento de dramas. En una fábrica cerca de Estocolmo, una explosión cobró la vida de muchas personas, entre ellas su propio hermano Emilio, lo que provocó un ataque y una especie de depresión a su padre. Con todo, siguió con sus labores, partió a otros países a desarrollar esa industria y patentar la nitroglicerina, además de formar sociedades al respecto. En 1867 patentó una nueva invención, la dinamita. Con ello llegaba a una posición extraordinaria en su desarrollo científico y en los ingresos que recibiría por sus logros. Se convirtió así, en palabras de uno de sus biógrafos, en el rey de la dinamita. Así lo señala Tony Gray en The Story of Alfred Nobel. A esos inventos se sumó después la gelatina explosiva. Nobel era un hombre de recursos, que detestaba la exposición pública, pero que era apreciado y admirado en muchos sentidos por sus contemporáneos. Dedicó gran parte de su tiempo a los viajes, parte de su temperamento nervioso, a juicio de una persona que trabajó con él en los últimos años. Y estaba más tiempo afuera que en casa. Mi hogar es cualquier lugar donde yo esté y trabajo en cualquier parte, dijo en una oportunidad. En la práctica tenía empresas en Suecia, pero también en Escocia, Sudáfrica, Australia, Asia Oriental y Sudamérica. En algunas ocasiones expresó sus opiniones políticas a través de artículos de prensa que firmaba con un seudónimo, Avenir. Sostuvo que había tres formas de gobierno, con distintos problemas cada una: la autocracia hereditaria, la monarquía constitucional y el gobierno republicano. Por su parte, proponía una fórmula de división del país en 50 provincias, que tendrían un gobernador elegido por la parte más culta de la población. Se mostró aventajado en otro tema, al proponer la participación de las mujeres con derecho a voto, aunque solo lo ejercerían las mujeres cultas, si bien consideraba que no sería conveniente que fueran elegidas como gobernadoras o presidentas. En otro tema, trabajó en sus últimos años por el fortalecimiento de la paz, tema que conversó en numerosas ocasiones con Berta von Suttner, la organizadora de las conferencias de la paz, y que trabajó con Alfred en París. Hemos hablado de ella en otra oportunidad en estos comentarios en Biobío TV. Por otra parte, Nobel era un millonario solitario. Pasó sus últimos años con padecimientos tanto físicos como mentales, si bien siguió trabajando casi hasta sus últimos días. Además de no haber formado una familia, tuvo excepciones por haber sufrido fraudes y se distanció de algunos familiares. Adicionalmente, en su vida tuvo detractores, especialmente en la prensa francesa, con acusaciones de vender armas a los enemigos o de robar secretos en los laboratorios, e incluso fue amenazado con ser llevado a prisión. Adicionalmente, su laboratorio fue destruido y saqueado, le retiraron sus licencias y le confiscaron material. En consecuencia, Nobel decidió dejar Francia, donde había residido un tiempo, y se trasladó a vivir a Italia en 1891. Fue en este último país donde escribió su testamento, que llegaría a ser conocido en todo el mundo
por sus consecuencias. Alfred Nobel explicaba que su riqueza debía ser invertida en valores seguros por sus albaceas, para constituir un fondo cuyos intereses se distribuirán anualmente en forma de premios a aquellos que durante el año anterior hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad. Dicho interés se dividirá en 5 partes iguales, que se repartirán de la siguiente manera. Una parte a la persona que haya realizado un descubrimiento o invención más importante en el campo de la física. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento o mejora química más importante. Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante dentro del dominio de la fisiología o la medicina. Una parte a la persona que haya producido en el campo de la literatura la obra más destacada en una dirección ideal. Y una parte a la persona que más o mejor haya hecho por la fraternidad entre las naciones, por la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y por la celebración y promoción de congresos de paz. En la parte final, Nobel establecía: es mi deseo expreso que en la entrega de los premios no se tenga en cuenta la nacionalidad de los candidatos, sino que el más digno reciba el premio, sea escandinavo o no. Estando enfermo, Nobel alcanzó a escribir brevemente una de sus últimas cartas, poco antes de morir. Así refiere esos duros momentos Tony Gray en The Story of Alfred Nobel, in the Peace Prize and the Laureates, Champions of Peace, publicado en Inglaterra en 1976. Desafortunadamente, mi salud nuevamente está mal y con dificultad escribo estas líneas, pero tan pronto como pueda retornaré a los temas que nos interesan. Tu sincero amigo, Alfred Nobel. Esta carta quedó sin ser enviada, permaneció en su escritorio y pocas horas después tuvo una hemorragia cerebral y colapsó. Él murió a las 2 de la mañana el 10 de diciembre de 1896, después de una horrorosa lucha. Sus últimas horas fueron profundamente trágicas. Los miedos que él había expresado en numerosas de sus cartas se mostraron plenamente justificados. Él murió solo, rodeado solo por sus sirvientes franceses y sin ningún amigo o pariente cuya mano amable pudiera cerrar sus ojos o susurrarle al oído una sincera palabra de confort. Aunque falleció en San Remo, sus restos fueron enviados a Estocolmo. Sin embargo, como hemos mencionado previamente, alcanzó a redactar su testamento, que establecía el premio Nobel. Con ello se abría la puerta a lo que en el siglo XX pasaría a ser la máxima distinción universal en diversas áreas, como la literatura, las ciencias, e incluso se incorporarían nuevas disciplinas, como la economía, por otras razones. La trayectoria inicial no fue tan fácil, pues el testamento del Nobel no resolvía todos los asuntos y dejaba algunas cuestiones abiertas, además de haber provocado decepción o disgusto entre los parientes más cercanos. Ragnar Solman, en The Legacy of Alfred Nobel, The Story Behind the Nobel Prizes, publicado en Londres en 1983, se refiere a las dificultades que debían ser superadas tras el establecimiento del legado. 1. Las formalidades legales y los temas controversiales. 2. La conversión de las acciones y la reinversión en valores seguros. 3. El establecimiento de las instituciones necesarias para administrar la propiedad y las reglas para la distribución de los premios. Entre estas últimas destacaba la futura Fundación Nobel, por cuanto no había sido creada en vida. Cuando se publicó el testamento en un periódico sueco, solo 4 días después del funeral, hubo reacciones encontradas, críticas virulentas e incluso algunas sugerencias en el sentido que debía ser declarado nulo. También había acusaciones de falta de patriotismo, que incluía la apertura de los premios y también que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado por una comisión nombrada por el Parlamento noruego. Las críticas se mantendrían durante bastante tiempo, incluso en el siglo XX, cuando algunos aseguraron que Nobel había establecido los premios para tranquilizar su conciencia, como señaló el propio Albert Einstein. Con todo, tras negociaciones, aclaraciones y ajustes, además de las correspondientes gestiones económicas,
Finalmente comenzó a funcionar tanto la Fundación Nobel como la entrega de los premios. De esta manera, en 1901, al comenzar el siglo XX, se entregaron los premios Nobel de Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura y el de la Paz, comenzando así una larga historia. Que estén muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa. Opinión en Bio Bio.